Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Pastificio de Nicola. Hoy les voy a preparar un paté de hígado. Aunque es una receta de origen francés que se prepara con hígado de ganso, también es un clásico de la cocina italiana y se puede hacer con todo tipo de hígado, como pollo, cerdo o conejo. Se prepara en muy poco tiempo, queda delicioso y es muy nutritivo. Para esta receta voy a usar hígado de res, ya que es el más fácil de conseguir, y se van a necesitar 500 gramos. También una cebolla, un ramito de salvia, romero y unas hojas de laurel, ralladura de limón, aceite de oliva, un poco de vino blanco, vino marsala o coñac, para condimentar, sal y pimienta negra, y 100 gramos de manteca o mantequilla. Primeramente voy a aromatizar el aceite de oliva con la ralladura del limón. En un recipiente se pone la ralladura y luego el aceite de oliva. Se mezcla bien y se deja aparte. Seguidamente se corta la cebolla en juliana y se pone a freír en una sartén con un poco de aceite de oliva a fuego bajo. Mientras las cebollas se fríen lentamente, preparo el hígado. El hígado tiene que estar bien lavado y se le retira la membrana que lo recubre y de las partes internas que son duras. Luego se corta en trozos. Las cebollas comienzan a caramelizarse, así que es el momento de alzar el fuego y poner a cocinar el hígado. Se agregan la salvia, el romero y 2 hojitas de laurel. Se agrega un poco más de aceite de oliva, sin mover demasiado para que el hígado no suelte demasiado líquido. Se deja dorar hasta que se pegue un poco en el fondo del sartén. Una vez que está bien dorado, se agrega el vino blanco para levantar el fondo de cocción. Se cubre, se baja el fuego a mínimo y se deja cocinar durante 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, se retiran las hierbas aromáticas y las hojas de laurel y recién ahora condimento con sal y pimienta a gusto. El hígado se sala siempre al final, ya que si se hace antes, este se endurece. Se retira del fuego y se deja enfriar un poco. Y una vez que se enfrió, lo paso por la picadora. Si se utiliza una procesadora o licuadora, será este el momento de agregar también el resto de los ingredientes. Y como estoy usando una picadora, voy a pasarlo una vez más para que quede bien pastoso. Seguidamente pongo el hígado en un tazón. Agrego 2 cucharadas del aceite aromatizado con la ralladura del limón, una cucharada del marsala o el coñac, y la manteca, que tiene que estar blanda. Mezclo bien para integrar
y con la misma cuchara de madera bato enérgicamente durante unos minutos hasta que la preparación quede bien cremosa. Se puede dejar así o se pasa por un tamiz para que quede una textura más suave y delicada. Se pone dentro de un contenedor y se alisa la superficie. Se deja enfriar y el paté estaría listo. Pero para ir un paso más allá y presentar el paté, voy a poner a clarificar un poco de manteca. Se pone a derretir la manteca sobre fuego bajo, se deja derretir lentamente cuidando de que no se queme. Se habrá formado una espuma blanca en la superficie. Esa es la crema. Cuidadosamente se retira esta crema con una cuchara para dejar solo la grasa limpia. Puede decorarse el paté con unas hojas de hierbas aromáticas, en este caso unas hojas de salvia y unos granitos de pimienta. Se vuelca encima la manteca clarificada, se lleva a la heladera y se deja enfriar durante varias horas. Y el paté está listo para presentar y disfrutar como un sabroso y contundente antipasto, al mismo tiempo delicado y muy nutritivo. Ideal para el aperitivo, para acompañar sobre pan tostado. Espero que les haya gustado esta versión del paté di fegato, como se dice en italiano. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido no sin antes agradecerles por el tiempo dedicado a mirar este video. No se olviden de poner me gusta, comentar y suscribirse al canal. Chao, hasta la próxima.